Ya, perfecto. Grabando. Entonces, seguimos con el módulo 2. Y habíamos visto anteriormente, ahí está, un poco como el comportamiento de alguna estructura que difieren obviamente del diseño que nosotros usamos en Chile. Un poco para que ustedes también ya empiecen a pensar siempre que ustedes diseñen, piensen también no solo en la fuerza de un muro en particular, o el diseño según fuerza de un muro particular, sino que también el comportamiento global de la estructura, en su conjunto. También es muy importante. Y que ustedes tengan un muro no significa que vaya a trabajar. Si no está conectado, no les va a aportar mayor capacidad. Así que ojo con eso y siempre tomarlo en cuenta. Siempre tomar en cuenta el comportamiento global más que el elemento en particular. Luego, ahora vamos a hablar de la configuración y estructuración. Esto también es parte del diseño estructural. Entonces, ¿cuáles son las características? Uno es la forma y dimensiones de la planta y la elevación, la distribución y densidad, o sea, la cantidad de muros que vamos a tener presente, y la ubicación y tamaño de las aberturas, que eso también influye obviamente en el comportamiento de la estructura. Acá en particular, este es particularmente importante cuando después hablemos de la 1928, de la albañilería armada. Entonces, estos son como, les voy a dar consejos generales que son de buenas prácticas, sobre todo si son viviendas muy sencillas, y que obviamente son aplicables también a cualquier tipo de estructura, y que en todo caso, lo que yo les voy a decir acá, si es que ustedes no lo cumplen, no significa que no se pueda hacer y no se pueda diseñar, pero sí implican, casi en todos los casos, es que ustedes van a tener mayor cuantía, o van a tener que subir la cantidad de muros, alguna externalidad tiene el no seguir estos consejos. Bueno, entonces, primero que nada, usar formas simples, en general rectangulares, ¿cierto? Y evitar el uso de plantas en LUU. En tal caso, si ustedes hacen eso, normalmente lo que uno también puede hacer es dilatar las estructuras, o sea, separarlos un poco para que cada una de estas subestructuras trabaje por separado. ¿Cuál es el cuidado que tienen que tener acá? Separarlas lo suficiente para que no choquen. Algo que, si ustedes se acuerdan del terremoto de México hace 3 o 4 años atrás, sucedió en bastantes edificios contiguos que chocaron a una altura intermedia, o sea, el cuarto, quinto piso. ¿Cuál es en Chile, cuál es la distancia mínima que podemos dejar entre las estructuras? ¿Se acuerdan o no? Vamos a revisarlo, a ver. Me dio miedo ya decirle la respuesta. Vamos a ver acá, ¿no? ¿Dónde normas MINBU? ¿Se acuerdan? Normas MINBU. Vamos a verlo. Porque también se acostumbren a que acá ustedes tienen a vuestra disposición las normas. Acá está, a ver, normas, ¿se acuerdan? Entonces, si mal no recuerdo, esto está en el capítulo 8. Voy a adelantar un poco, yo sé que es bastante más adelante. Si mal no recuerdo, son 1,5 centímetros, pero quiero verificarlo. Está demasiado lento. Ya, después lo revisamos.
demasiado lento. Si no me equivoco, son 1,5. Ahora, lo que no me acuerdo es si hay que multiplicar por 2 o no. Eso no me acuerdo bien, porque ustedes tienen dos estructuras. ¿Se fijan? No sé si es 1,5 por estructura o en su conjunto. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque los edificios de albañilería en general son bastante rígidos y son de baja altura. Entonces, no solo es 1,5, sino que es 1,5 centímetros o el desplazamiento elástico dividido R por 3/4, si no me equivoco, o el 2 por 1000, si no me equivoco. ¿Ya? En todo caso, el menor de estos tres es el que aplica como la separación entre estructuras, y como le decía, como son edificios rígidos, en general, y si el edificio es bajo, es probable que lo que esté gravitando son esos 1,5 centímetros, por sobre las otras indicaciones de la norma. Ahora, otra cosa que tenemos que evitar, los edificios muy largos. Esto, de nuevo, todo lo que estoy indicando acá son buenas prácticas, no es que sean valores estrictos, ¿ya? 1 a 3. Ahora, lo que ustedes sí van a ver mucho, sobre todo en la vivienda social clásica chilena, lo vamos a ver también más adelante, es que ustedes muchas veces, lo voy a dibujar acá, ustedes a veces tienen conjuntos muy, muy largos, y en general casi siempre se componen de 1, 2, 3 departamentos. A ver si lo achunté. A este no lo achunté. Oh, me borró toda la línea. Entonces, lo que entonces generalmente pasa, entonces ustedes tienen 1, 2, 3, estos son departamentos, visto en planta, 5, 6, 4, 5, 6. Entonces lo que generalmente acá, y siempre se ha hecho, entonces es acá, a esta altura, justamente generar esa dilatación. Entonces muchas veces, aunque ustedes vean un edificio largo, ustedes entre medio siempre se van a encontrar con alguna junta de dilatación entre estos edificios. En este caso es fácil, porque también no hay una interconexión necesaria entre estas dos unidades. Por ejemplo, en el tema de los hospitales, en los hospitales ustedes siempre van a ver que están las juntas, pero además son espacios abiertos, o sea, ustedes pueden pasar entre un edificio que está estructuralmente separado y el siguiente. Uno de los mejores ejemplos a mi gusto es el JJ de la Chile, ahí en Santos Dumont, que creo que ahora ya no sé si se llama Santos Dumont la calle, hace como medio año atrás, no sé si lo ubican en Independencia. Creo que el edificio en total tiene como 300 metros de largo, pero se distribuye en secciones que van, creo que de la A a la E, más o menos. O sea, si bien parece un conjunto global grande, son muchas estructuras, una al lado de la otra, en fila. Entonces lo mismo acá. Si ustedes exceden más o menos esta razón, es preferible generar las juntas de dilatación. Otro ejemplo, estos son ejemplos. ¿Por qué lo ponemos este ejemplo? Porque estos son los ejemplos clásicos de conjuntos habitacionales de vivienda social en Chile. Uno al lado del otro, esta especie de L y también esta especie de U, donde más o menos estamos diciendo que ojalá que el L1 no sea superior a 4 veces L2. Bueno, lo mismo de nuevo. Ahora, esto también, como visto en planta, esto también es
tipología típica que se ha usado bastante en Chile. Esta especie de cabeza martillo, acá, donde ojalá tampoco que el L cuartos que estamos marcando acá no sea mayor a un cuarto del L2, que es esta distancia de acá. ¿Se fijan? Ojalá mantenerlo, ojalá me dejara acá la mitad de L2. Eso es en el fondo, por simetría. ¿Se entiende? Porque vamos a tener un cuarto acá y un cuarto acá. Uso de juntas de construcción en plantas alargadas reduce los riesgos de agrietamiento derivados de cambios volumétricos debido a retracción, juntas de control o temperatura, juntas de expansión y la concentración de tensiones. Eso es tanto al momento de construcción y mientras que el material se está secando, que no se generen fisuras por retracción, pero también una vez ya construido. Hay una albañilería que es particularmente sensible a estos cambios, que es la de hormigón, ¿cómo en español se llama? Hormigón alivianado, de bloques de hormigón alivianado, creo que se llama así, no me acuerdo bien el nombre en español. En Chile también se maneja mucho como el hormigón Hebel, o bloque Hebel, porque esa era la marca al menos usada antaño. Nosotros no pasamos ese tipo de albañilería en este curso, pero para que lo tengan en mente, ese es un tipo de albañilería que sufre mucho con la expansión térmica, hídrica y térmica. Entonces, ojo con eso. En estructuras muy largas, por ejemplo, más allá de 25 metros, también por eso hay que crear una junta de dilatación. Lo mismo en secciones de hormigón. O sea, si usted tiene edificios muy largos, también uno crea junta de dilatación justamente por el tema de la retracción, para que no se generen fisuras ya al inicio cuando el hormigón se está secando. Otra cosa hay que tener en consideración, las elevaciones. Los edificios se diferencian en elevación por su forma y por las dimensiones y la continuidad de sus elementos, los muros. Estos son los ejemplos que voy a dar, son ejemplos reales, ejemplos que se ven construidos. Entonces, por ejemplo, esto es uno de los conjuntos que yo les comentaba, donde ustedes tienen un departamento, dos departamentos, este tiene 4, usualmente son de 3, 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan? Y que tiene una buena continuidad en elevación. Ahora, esto también es un ejemplo de viviendas reales. Como ustedes observan acá, este muro de acá abajo, no hay una buena continuación en la elevación. Si se fijan, este machón de acá es mucho más chico, más delgado que este muro de acá arriba. Y eso genera una asimetría, como ya habíamos visto antes, en elevación. Y para más remate, este es el frontis, esta es la parte de atrás de la vivienda. Acá lo mismo. Acá se genera, ¿se acuerdan? Ya lo hablamos. Gracias a este antepecho, ustedes acá generan un muro corto, un machón corto. Entonces, ¿qué pasa? Privilegiar la continuidad y homogeneidad de los muros que forman la estructura resistente. Continuidad, los muros y las aberturas deben mantener su ubicación a lo alto del edificio, evitar que desaparezca algún muro, especialmente a nivel del primer piso, ahí es donde más tienen que tener cuidado. Homogeneidad, conservar la modalidad de refuerzo en altura. Eso es más bien dedicado a un comentario dedicado a la albañilería confinada, mantener también los refuerzos, los pilares, en toda su elevación. Entonces, la altura, mantener la altura de todos los muros de un piso por debajo de los 3 metros. Ahora, también hay un mínimo. ¿Se acuerdan cuál es el mínimo de la UBUC? ¿Alguien sabe cuál es la altura mínima con la que podemos construir una vivienda? Voy a aprovechar.
antaños eran 2,10 metros, si no me equivoco. Lo cual ustedes se imaginarán, si ustedes miran al techo que tienen por encima de ustedes, es bastante bajo, 2,10 metros. Tengo entendido que hoy en día está por los 2,40 metros. No me acuerdo si es exactamente 2,40 metros, 2,42 metros, pero está por ahí. Así que lo que tienen que tomar en cuenta es que por un tema de habitabilidad, y las normas, o en este caso la norma UC, está levantando un poco los muros, y eso hace que nuestro diseño se haga más flexible, los muros, estemos ganando en flexibilidad. Ahora, difícilmente van a llegar a 3 metros, supongo. Más adelante, cuando hablemos también de las normas, también las normas nos van a limitar la altura máxima de la albañilería, al menos que tomemos algunas precauciones. Y esto ya lo había nombrado, ¿se acuerdan de los ejemplos? Los tímpanos. ¿Se acuerdan que vimos un video? Al menos que Sí. estén muy bien reforzados, los tímpanos son siempre un elemento a tener cuidado, justamente porque en caso de sismo es fácil que se agrieten y que se vacíen hacia afuera. Entonces, pasa en la elevación discontinua. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Lo vimos delante. Estos son una estructura, creo que son viviendas del norte, si no me equivoco, en Antofagasta. Y luego no, disculpen, esto creo que es Tocopilla, son de Tocopilla. Del terremoto si no me equivoco, fue el 2006. Y si se fijan, ¿dónde generamos el mayor daño? En este muro de acá. ¿Por qué? Porque estos muros son tan chicos que este es el muro que se tuvo que llevar todo el corte y tampoco pudo destruirlo en la altura. Y acá arriba se generan solo fisuras más chicas. Típicamente eso sucede en los bordes de las ventanas. Y acá, en esta elevación de acá, que también es asimétrica, donde se generó la mayor concentración de tensiones, bueno, en estos muros de acá externos. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque se generan acá muros cortos y el corte en este piso de por sí es mayor, pero es mayor aún por tener menos área. Acá tenemos una imagen de estos daños. ¿Se fijan? Tenemos por un lado acá, este machón también quedó muy dañado, y por el lado reverso también los machones cortos. ¿Se fijan? Este daño es prácticamente irreparable. Y aparte de eso, obviamente puede conllevar a un colapso parcial o total de la estructura. Por eso es que tenemos que tener este cuidado. Un comentario respecto a este tipo de muros acá. Algo que ustedes sí o sí deben de evitar en albañilería, es si ustedes tienen una planta, ustedes tienen dos muros acá, perimetrales, digamos que tienen un muro acá, estos machones cortos. Prácticamente ni siquiera son machones porque no llegan a ser muros, son tan cortitos. Si se fijan acá tendrán que un bloque y medio máximo. Esto acá tiene más o menos 1,5 bloques de largo. Entonces, esos machones muy cortos, evítenlos, porque siempre se dañan. Toman muchas tensiones, aunque tengan suficiente muro. Entonces, siempre elementos que en sismos grandes, en albañilería, después se ven dañados, aunque los tenga reforzados. Entonces, es mejor no, si ya les piden, un arquitecto, por ejemplo, estos elementos muy cortos, de partida es mejor ni siquiera ponerlos. Se los pueden ahorrar, no cambia mucho. ¿Se fijan acá? Podrían haber dejado el muro así nomás, en la otra dirección. No hace ni una diferencia. Y ustedes lo ven claramente acá. ¿Dónde se dañó?
por el lado del frontis. Luego, esto también bueno, es fácil de determinarlo y tiene buena congruencia entre el trabajo con elementos finitos del análisis estructural y lo que también uno observa en casos reales. Si se fijan, ambos estos también lo vemos reflejado al hacer un análisis estructural, es obvio, porque estos elementos de por sí están obligados a tomar más tensiones. Probablemente falla el modelo, como lo acabo de mencionar. A ver qué color escojo. Acá, ¿se acuerdan? Que estos machones acá también estaban dañados. Acá nos falla un poco el análisis estructural, pero como ya les dije, por experiencia sabemos que este tipo de elementos hay que evitarlo. Esto en Tocopilla también, si se fijan, tenemos por un lado, bueno, acá algunos daños, algunas fisuras no tan graves por este lado, pero en el frontis, que tiene esta fachada, ¿se fijan acá el daño que se obtuvo? No me acuerdo si lo tenemos, no, la siguiente. Perdimos prácticamente todo el muro acá. Esto es una muy mala configuración estructural. Tenemos todo este muro también dañado, ¿se fijan? Algo como así. Y tenemos incluso corte a esta altura. Esto ya es muy, muy malo. ¿Se fijan? Ni siquiera ya tenemos la conexión entre el primer y el segundo piso. Esto está acá. Ya fue tanto que falló por deslizamiento también. Así que este tipo de elevaciones tan discontinuas, o como esta, evítenlas. Y si es que las tienen, que sea el primer piso el que tiene más muro que el segundo, y no al revés. Ahora, un comentario antes todavía. Lo que sí, la tendencia ha sido que los segundos pisos, en los últimos años, ahora prácticamente ya casi todos siempre son en material liviano, estos elementos acá. Por ende, eso un poco le da más libertad al primer piso, a tener más abertura porque al ser liviano el segundo piso, obviamente traspasa menos carga al primero. Eso ha facilitado un poco el tema de la elevación en la vivienda. Luego, tenemos la distribución de los muros. Los muros de albañilería se deben distribuir en la planta del edificio en dos direcciones, que sean ortogonales entre sí y en forma simétrica para reducir los efectos de torsión sísmica. Acá tenemos, ¿a qué nos referimos? Uno, que el área de muro en una dirección es toda esta área de acá, es la suma de todas estas áreas. ¿Se fijan? Sea similar a en la otra dirección. ¿Qué logramos con eso? Evitamos las distorsiones, por ejemplo, de torsión. Ahora, lo que obviamente deben de evitar es solamente tener muros en una dirección. Ahora, yo he escuchado, y siempre lo digo en el curso, no me consta, esto me lo dijeron a mí cuando yo iba a la universidad, que hay un edificio en Chile que está prácticamente completamente diseñado de esta forma. Es uno de nuestros edificios insignes chilenos, que es el Congreso Nacional en Valparaíso. Ahora, entonces ustedes se preguntarán si yo estoy diciendo si, que la densidad de muros debería ser más o menos igual en ambas direcciones, ¿cómo se pudo diseñar una estructura de esta forma? Sobre todo tan alta como la del Congreso. ¿Alguien se lo imagina?
¿Con muros muy gruesos? Exacto. No es que esto no se pueda hacer o lograr, se puede, pero obviamente cuando ustedes realicen el cálculo se van a dar cuenta que van a requerir de muros muy gruesos y muy buen acoplamiento entre los muros. No es que no se pueda. Ahora, en albañilería, yo les diría, por favor, nunca hagan esto. La albañilería requiere de cierto equilibrio entre ambas direcciones y trabazón, como le decía, conexión entre los muros para activar todos los muros, para que todos los muros trabajen simultáneamente. En un caso real, obviamente, esta imagen de acá ¿cómo se llama? Es una guía nomás. Obviamente ustedes en una vivienda real, ustedes también conectarían los muros acá, con estas líneas verdes, con vigas, para justamente lograr lo que yo les digo, lograr cierta performance, cierto comportamiento conjunto entre todos los muros, que es lo que también evitan este tipo de vigas cortitas, que se nos pandee, o sea, que nos muevan mucho los muros sueltos en estas direcciones, fuera del plano. En el fondo, agarrar lo más posible todos los muros para tener un buen comportamiento en conjunto y además evitar modos muy locales. Entonces, lo que queremos, lo recomendable, distribuir bien los muros en planta. Lo que disculpen, ya. Distribuir bien los muros en planta. Lo que no queremos, tener direcciones que prevalezcan sobre otro. Por ejemplo, en este caso, esta por sobre esta dirección longitudinal. Acá lo mismo. Prevalece esta con mucha área respecto a esta. Lo otro, bien distribuidas. No solo que tenga suficiente y que tenga cierto equilibrio en ambas direcciones, pero que además estén bien distribuidas. Por ejemplo, en este caso, si ustedes no la distribuyen bien, como ustedes ya bien saben, ustedes separan el centro de masa del centro de rigidez, lo cual genera esta excentricidad de rigidez, y la cual a su vez crea una torsión en planta, no la torsión accidental de que habla la norma, esa es otra, sino que más bien es una torsión analítica que uno puede calcular y que está acá, que está presente, es parte del diseño, pero genera justamente, como les digo, esta torsión en planta que queremos evitar lo más posible para no aumentar los esfuerzos en los muros. Ojalá mantener, como les decía acá, la excentricidad. Esto está mal, debería ser debajo de 0,1 LX, ¿cierto? Debajo un 10% del largo. Vamos a corregirlo al tiro. No quedado pendiente acá. Nunca nadie me lo había, yo no me había dado cuenta, tampoco nadie me lo había manifestado. Pero, profe, ¿Sí? quizás es porque se hace referencia al ejemplo que Que no no es es recomendable. recomendable. Sí, por eso. No, pero prefiero dejarlo así. ¿O no? ¿Se entiende más o no? Lo que queremos es que O poner eso en el otro lado, en la recomendable. también podemos hacerlo así. Vamos. Es primera vez que arreglo una slide en vivo. Mira, le vamos a poner este colorcito acá. Y a este le vamos a poner ahí. Ahí sí, ¿qué les parece? ¿Se entiende mejor?
Sí, está perfecto. Ya. Así que evitar, ojalá, grandes excentricidades para no generar más tensiones. Esto es algo, aunque no lo crean, sucede, y cuando ha sucedido se nota, o sea, crea más daño. Es algo real, no solamente teórico. A eso quiero llegar yo también. Pues, muros interiores. Usar muros interiores contribuye a rigidizar tanto el edificio en su conjunto como a cada uno de los muros, lo que le decía antes. Evitar formas, modales, modos locales, movimientos que no sean los del muro en su conjunto. Y lo otro, esto es muy importante porque durante mucho tiempo, estoy hablando desde la colonia hasta la era moderna más o menos, no sé, por los años 40, 50, 60, pasaba muchas veces que los muros no estaban bien conectados entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes no tienen un muro bien conectado, rápidamente, acá ustedes generan una grieta, por ejemplo, y pueden tener vaciamiento hacia afuera. Entonces, la conexión entre muros, aunque suene como de perogrullo, es importante que la mantengan. Ahora, eso hoy en día no les va a pasar, aparte porque ustedes están diseñando, pero puede que algún día ustedes tengan que verificar alguna estructura, una estructura más antigua, una estructura que ya está construida. Y entonces lo que yo les recomiendo es vayan, vean la estructura y fíjense en esto, porque ustedes pueden hacer todo un cálculo y les sale todo perfecto, y después viene un sismo, igual después tienen daño. ¿Y por qué? Porque ustedes no se fijaron que los muros no estaban bien conectados entre sí, o que tal vez solo tenían conexión acá a nivel de viga, pero no a nivel de muro. Entonces, cuando ustedes hagan una verificación de una estructura existente, ustedes se tienen que fijar que de verdad los supuestos que ustedes hacen en los modelos, que por ejemplo que los muros están unidos, realmente se cumplan. De lo contrario, ustedes están modelando algo que no es equivalente o que no representa la estructura a cual que les encargaron a ustedes. Por ejemplo, yo hace poco me tocó ver un puente, unos puentes colgantes, y el calculista, usando los planos, yo estaba involucrado en la parte más de terreno, el calculista, en base a planos, llegaba a resultados que no eran los reales, y después, contrastando los planos con lo construido, se dio cuenta que, bueno, los tableros no eran los mismos, las vigas no eran las mismas, algunos diámetros de cables no eran los mismos. Entonces, siempre que ustedes verifican una estructura existente, no se pueden quedar solamente con los planos. Vayan, véanla, verifiquen. Eso es mi consejo. Luego, los muros interiores también sirven, obviamente, para evitar el vaciamiento de los muros de fachada. Porque al tenerlo, ustedes amarran y acortan el largo total de los muros. Este muro en sí, si bien tiene el mismo largo que este de acá, al tener estos muros transversales y están conectados a la fachada, evitan o acortan, mejor dicho, el largo del muro, el largo de diseño, el largo libre del muro. Lo que a su vez incrementa la capacidad de flexión fuera del plano. Esto es lo que les menciono también es importante, porque esto también se ve mucho en estructuras antiguas, que los muros interiores, muchas veces en la estructura antigua, lo que hacían, o se ve a menudo, es que ustedes tienen una estructura que es una fachada, y después ustedes tienen muros interiores, que también son de albañilería, pero de una albañilería de menor calidad, estoy inventando. Y estos muros, muchas veces, en el fondo eran tabiques. Si bien son pesados, son tabiques. Y por ende no están conectados a la fachada. Entonces, ojo con eso. Un buen ejemplo de esto, eso lo vi en el JJ nuevamente como ejemplo de la Universidad de Chile, el Hospital de la Chile, ahí en Santos Dumont.
ex Santos Dumont. El JJ tiene todavía adentro algunos muros que ustedes van y los golpean y son duros, y ustedes piensan que es parte de la estructura, y resulta que eran tabiques, y eran tabiques, la estructura global, las grandes estructuras del JJ son de un hormigón armado primitivo, digámoslo así, con barras lisas, que obviamente no conversa bien con la norma actual, con la ASI 318. Y aún así, bueno, aparte de los tabiques en aquella época, se hacían lo hicieron con albañilería. O sea, son tabiques muy pesados, y obviamente eso ya lo dejamos de hacer hace mucho tiempo. Hoy en día los tabiques uno tiende de hacerlos livianos, ojalá lo más liviano posible, mientras que cumplan ¿qué cosas? ¿Qué es lo que tiene que cumplir un tabique? Como requisitos mínimos. Mínimo. Dentro de una vivienda. Profesor, ¿podría repetir la pregunta? Que me perdí. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un tabique? Como condición mínima, como especificación técnica mínima. ¿Alguien sabe? No, la verdad es que no. Me Se imagino que imagina. un ancho mínimo, me imagino, pero no sé qué. No sé si tienen un ancho mínimo. Hay ciertos parámetros que los llevan a tener un ancho mínimo. Le voy a adelantar, tiene que ver con habitabilidad más que un tema estructural. Hoy en día, por un tema de habitabilidad, tienen requisitos mínimos tanto de ruido como de protección al fuego. En ese sentido, la albañilería, al usar albañilería como tabique, es un muy buen tabique. El problema es que es muy pesado. Ustedes agregan mucha masa, por eso se ha dejado de usar. Pero esos requisitos mínimos los cumple bastante bien. Ahora, hoy en día tenemos sistemas más modernos que con menos masa cumplen los mismos objetivos, que son los típicos tabiques de vulcanita, que por dentro tienen un esqueleto metalcón, estos perfiles metálicos delgados, muy delgados. Entonces, es por eso que se ha dejado de usar los tabiques de albañilería, un poco para dejar la masa y porque la tecnología ha permitido lograr las mismas especificaciones técnicas, pero con otros materiales. Eso, entonces, ojo, ustedes siempre también siempre los muros y los tabiques tienen que cumplir un cierto mínimo en cuanto a sus propiedades térmicas, o sea, contra protección de fuego, térmicas también, ojo, disculpen, también térmicas, propiedades térmicas, propiedades de protección contra el fuego, y por último de ruido. El valor de estas propiedades depende de qué tipo de elementos son. Un tabique en una cocina, obviamente ustedes se imaginarán que requiere una protección al fuego mayor a una entre dos piezas. Un tabique al exterior se le pide una mayor prestancia térmica que un tabique interior. Entonces, esas son un poco las cosas que diferencian los tabiques y muros, en cuanto a su funcionalidad, no en el tema estructural. Ahora, uno de los ejemplos de qué es lo que pasa cuando ustedes no tienen conectados los muros. Este ejemplo no es chileno, creo que es Armenia. Y bueno, al no tener una buena conexión, ¿qué es lo que pasa? Vaciamiento hacia afuera de los muros. Densidad de muros. Una adecuada densidad de muros evita tanto el agrietamiento durante sismos de intensidad moderada, entre 6 y 7, acuérdense, estos son así valores someros,
como una demanda de desplazamiento del taúd, desproporcionada con la capacidad de deformación máxima de los muros durante un sismo severo. O sea, distorsiones de piso o derivas. O sea, el desplazamiento dividido su altura de entrepiso, iguales o mayores que 0,5%, cuando la falla de corte controla el comportamiento. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la densidad de muro? ¿O cómo lo podemos calcular? Calculamos la densidad de muro de cada uno de los muros individuales en cada uno de los pisos por este FC, que es el factor de corrección por capacidad resistente del material usado en la construcción del muro, y dividido N, que es el número de pisos, y dividido el área de la planta. Esto les da el porcentaje de muro en una dirección. Más simple es la suma de los muros en una dirección por un factor de corrección dividido A. Y A, ¿cuál es el área de la planta? Aunque ellos tengan muchos muros por dentro, el área gruesa de la planta, el área de las fachadas. En el caso de una U, a ver si encuentro una U. Tuve que irme muy para atrás. En este caso, por ejemplo, lo que se llama la sombra de la planta. ¿Se fijan? Es el área total de la planta. Con esto ustedes pueden estimar la densidad de muro. Ahora, dividido el número de pisos. ¿Por qué ustedes creen que deberíamos dividir estos términos? Porque esto ya de por sí es la densidad de muro. ¿Por qué creen que es bueno dividir por N? Por el número de pisos. ¿De qué nos serviría dividir la densidad de muro por N, por el número de pisos? Que sería como el equivalente a calcular la densidad por piso. Al final nos interesaría ver eh, la densidad del primer piso, por ejemplo. Sí, va por ahí. Se lo pongo de otra forma. Si yo tengo una casa de un piso y tengo una vivienda de 3 pisos, ¿requieren la misma densidad de muro? ¿Ustedes creen que se podrían diseñar con la misma densidad de muro? Olvídense del N por mientras. Solo cantidad de muros dividido el área total. Yo creo que no, No, po. porque si no divido por los 3 pisos, por ejemplo, va a tener una densidad de muro muy grande, que como que no es, o sea, no es como Ex- representativo del... Sí. Mira, dicho de otra forma, eh, entre más pisos tengo, más muros necesito. Si comparo, por ejemplo, la vivienda de un piso con la de 3 pisos. Primero que nada, no puedo comparar directamente esos valores. Dos, este N en el fondo entonces lo que hace es un poco castigar la densidad de muro. ¿Por qué? Porque yo, para tener la vivienda de 3 pisos, como tiene más masa en los pisos superiores, va a necesitar mayor densidad de piso. Entonces, cuando yo quiera comparar la densidad de muro entre la vivienda de un piso y la de 3 pisos, para hacerlas comparables tengo que normalizarlo con N, con el número de pisos, para justamente poder hacer esta comparación. ¿Se entendió el porqué o no? Sí, perfecto. Ya. Entonces, ahora, el factor de corrección puesto.
Esto son una propuesta, viene de la literatura. Entonces, según el tipo de unidad, si es cerámica hecho a máquina, ladrillo fiscal, acuérdense, el ladrillo fiscal, este ladrillo más bien artesanal, quemado en hornos no industriales o no normalizados, y bloques de hormigón, donde la resistencia básica de corte es más o menos esta, como ustedes se fijan. El ladrillo cerámico hecho a máquina tiene una mayor resistencia a corte, el ladrillo fiscal tiene bastante menos resistencia, y los bloques de hormigón también. Y luego todavía tenemos que castigar un poco el factor de corrección, tenemos que castigar la densidad de muro al usar ladrillo fiscal o bloque de hormigón. ¿Por qué? Porque estos no se comportan tan bien. Entonces, lo que se ha observado es que este tipo de tipologías requiere de una mayor densidad de muro. Entonces, por eso estos factores de corrección que vienen un poco a castigar el ladrillo fiscal y los bloques de hormigón. Esto, lo que le estoy dando acá es muy importante y lo van a tener que usar además para la entrega número 1. Entonces, relación entre nivel de daño y densidad de muros. La densidad de muros por unidad de piso en cada dirección de la planta del primer piso de un edificio de albañilería es un antecedente que permite diagnosticar el desempeño de un edificio de albañilería. O sea, diagnosticarlo en una forma cualitativa rápida. No en detalle, sino que de manera somera y rápida. Por ejemplo, en un levantamiento visual de una área amplia de una ciudad, por ejemplo. La experiencia reunida en los últimos 25 años en Chile, con México y Perú ha permitido establecer una relación entre la densidad de muros y el daño que se puede esperar. Tabla relación entre la densidad de muros por unidades de piso y el nivel de daño de edificios de albañilería. Entonces, acá hemos definido 4 niveles de daño, primero que nada: leve, moderado, leve, casi nada de fisura, fisuras moderadas, reparables, severo, mucha fisura, y grave, algo así como colapso parcial, e irrecuperable, obviamente. Y esto lo asociamos a un grado de daño: leve 0 a 1, moderado 2 a 3, severo 3 a grado 3, y grave 4 a 5. Y por último, a esta definición que hemos realizado de nivel de daño y el grado, un número cuantitativo que le hemos asignado, también le podemos asignar un valor cuantitativo, que es la densidad de muro, con la fórmula que yo le mencioné anteriormente. ¿Qué es lo que se ha visto? Que en general los muros que tienen una densidad mayor que 1%, en ambas direcciones, y esto, ojo, siempre estamos hablando en ambas direcciones, y en el supuesto que la estructura es bastante simétrica, o sea, no genera problemas de torsiones en planta. Ese tipo de estructura presentan daño moderado, o sea, leve. Las estructuras que tienen una densidad de muro entre 0,8 y 1 han tenido más bien daño moderado. Las estructuras que se han construido con muy poca densidad de muro presentan daño y daño severo, 0,5, 0,8, y aquellas que presentan muy pocos muros, en general se han comportado muy mal y han tenido daños graves. Lo óptimo, obviamente, es ojalá poder apuntar a densidades de muros mayores a 1,2%, en ambas direcciones, nuevamente. Ahora vamos a ver, bueno, más adelante, el momento, relación entre el nivel de daño y densidad de muro. Entonces, si ustedes se fijan, esto es un levantamiento. El negrita, los colores indican la intensidad de la intensidad del sismo, 6,5. Estos son intensidad, no es magnitud, intensidad, Mercalli. Rojo y el 7, y las negritas 8 a 9. Y esto fue un levantamiento. Esta es la densidad de muro
y el daño esperable. Y de esta forma se calibraron un poco estos valores que les mencioné anteriormente. Y siguiendo una regresión lineal, se ha llegado a esa conclusión. Ahora, obviamente, como todas las estructuras pueden presentar muchas particularidades propias de la estructura, distinta arquitectura, distinto número de pisos, etcétera, obviamente también hay una gran dispersión en los datos. Ahora, vamos siguiendo con los niveles de grado de daño. Vamos a definir qué es lo que significa. De nuevo, estos son definiciones que estamos realizando acá en el curso. Son definiciones nuestras, pero que a futuro ustedes podrían usar. Por ejemplo, algo que se está haciendo muy común en la industria es, después de sismo, que las empresas de seguros contratan a empresas de ingeniería para ir a hacer levantamientos de daños post-sismo. Por ejemplo, para el terremoto de México, llevaron muchos ingenieros chilenos, tanto de la UChile como de otras universidades, como también de algunas empresas privadas, los llevaron a México a hacer un levantamiento del stock de las construcciones en la Ciudad de México, y justamente se usó, no digo que sea pero algo parecido, alguna definición de grado de daño, justamente para después poder comparar los datos. Si no tenemos una buena definición, cada ingeniero va a ir a terreno y va a traer de vuelta datos que tal vez no vayan a ser comparables. Entonces es muy importante a priori definir bien cuáles son nuestros grados de daño y qué es lo que cada grado de daño conlleva o significa. Entonces, para el grado de daño 0, sin daño, sin comentario. Daño leve, tenemos grietas finas en estuco y caídos trozos de estuco, o sea, no tenemos daño estructural. Daño moderado, tenemos pequeñas grietas en muros de albañilería y desprendimiento de grandes trozos de estuco en zona extendida. De nuevo, daño estructural bajo, muy, muy pequeño. Daño severo, tenemos grietas de gran espesor en muros de albañilería, trituración de unidades en albañilería con huecos, grietas finas en las zonas críticas de los pilares de confinamiento y en la cabeza de compresión de los muros de albañilería armada, caída de trozos del paño de albañilería, ya para la destrucción parcial, trituración extendida de las unidades vecinas a las grietas, grietas de gran espesor en las zonas críticas de los pilares de confinamiento y en la cabeza de compresión de los muros de albañilería armada. Los muros interiores y exteriores se parten, produciéndose desplome entre sus trozos, y ya G5 tenemos algún tipo de colapso. Colapso parcial, o sea, de más de un muro, o total, obviamente. Entonces, no, esto es una tabla que a futuro les puede servir mucho, si es que algún día les toca a ustedes hacer levantamiento de daño, y los invito a que hagan uso de esta descripción que hacemos acá. Ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos. Vamos a empezar con el grado 2. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el grado 1 es sin daño, o sea, el grado 0, disculpe, es sin daño, y el grado 1 es más bien no estructural. Entonces, para el interés nuestro, vamos a empezar solamente con grado de daño G2, que ya es estructural. Entonces, tenemos pequeñas grietas en muros de albañilería, desprendimiento de grandes trozos de estuco en zonas extendidas. Es lo que se observa acá. Tenemos algunos estucos caídos y alguna fisura por acá, pero todavía bastante contenido. De nuevo, esta es la típica fachada que se ve en amplias regiones del país y también de Santiago. Esto es lo que yo siempre les hablo, que es tan peligroso. ¿Se fijan? Este antepecho acá, este elemento acá es ornamental porque el muro en sí llega hasta acá. ¿Se fijan? Y de acá parte el techo en dos aguas hacia arriba. Y este elemento de acá, en verdad, la única funcionalidad que tienen es tapar la vista.
es un elemento arquitectónico. Tapa la vista hacia el techo, dándole la impresión que es una estructura de techo plano. Como le decía, muchas veces estos elementos no van reforzados, y cuando las personas salen a las calles, son estos los primeros elementos que se caen, como también vimos en los videos. Y ahí es donde después tenemos si me disculpan un segundo. Stanisław. Aló, estoy de vuelta. ¿En qué estábamos? Sí, porque es cuando más después uno lamenta desgracias humanas, cuando caen estos elementos. Viene la hora. Luego, grado 3, ya tenemos mayores daños estructurales, grietas de gran espesor, trituración de unidades y grietas finas en las zonas críticas de los pilares de confinamiento. Acá tenemos uno de los ejemplos, que el primero, grietas de gran espesor. ¿Se fijan? Estos ya son grietas considerables y claramente son estructurales. Luego ya tenemos grado de daño G4. Este en verdad el que estoy mostrando es G5, no encontré un buen ejemplo de G4, pero tenemos caída de trozos del paño de armellería, trituración extendida de las unidades vecinas, grietas de gran espesor, y los muros interiores y exteriores se parten produciéndose desplome entre sus trozos. Bueno, eso más bien, este ejemplo acá es más bien este último, que le estoy poniendo acá. Este, si se fijan el espesor de muro, esto es una estructura antigua pero con bloques de adobe, que también todavía tenemos muchos en Chile. Otro comentario. Tal vez no se ve bien, ustedes no lo aprecian bien, tal vez en la imagen, pero si se fijan bien, esta estructura en planta, voy a dibujarlo acá, en planta es más o menos esto. ¿Han visto este tipo de edificio ahí en donde ustedes vivan, en regiones? Que acá al final la esquina tiene una especie de corte acá, y que normalmente es donde está el ingreso a la vivienda. Muchas veces también son ingresos a botillería, almacenes, alguna pequeña farmacia, almacén. ¿Lo has visto? Sí, es bien clásico. Sí, es bien clásico. Sí, Bueno, profe. esto en general se ha comportado muy, muy mal. Así que, ojo con eso. Ojalá nunca diseñar con estos cortes en la esquina. Ha demostrado no funcionar muy bien, aunque los modelos no se lo expresen en términos de tensiones. Pero la verdad es que la experiencia nos muestra que, bueno, no funciona bien nomás. Es así. Cuando tengan stock construido y a ustedes les toque verificar una vivienda existente y tenga este tipo de particularidades, lo que más les recomiendo es fijarse si acá arriba ustedes tienen una muy, muy buena amarre entre los tres elementos. Eso es algo que podría ayudar a disminuir el daño en esta zona. De dañarse el edificio, probablemente se va a dañar inicialmente por acá, en este elemento. Algo que se ha observado en plenitud, y es así nomás, un fenómeno recurrente. Y por último ya tenemos grado de G5, colapso de más de un muro de edificio. Esto es uno de la armería armada. Se fijan, acá vemos las vigas, las columnas, y ¿qué es lo que observamos acá? Como ejemplo, tenemos tabiques interiores, pero que no se conectan a los muros.
probablemente esta vivienda podría haber sido diseñada de mejor forma. Si fijan acá, acá notamos los ladrillos y acá los pilares, una estructura de albañilería armada. Puede que haya tenido muchos más problemas que solamente la unión de los tabiques, sí. Es muy probable que el detallamiento de los elementos de hormigón haya sido deficiente también. No, la habilidad de los antepechos. Es una foto que saqué yo. Acá vemos claramente qué es lo que... Esta es la vista de la calle, ¿se fijan? Y pareciera, o lo que trata de hacer este elemento arquitectónico, es dar la impresión que es una estructura muy alta. Incluso las ventanas le dan a usted la impresión que este edificio tiene altillos acá arriba. Sin embargo, con la vista de arriba, ustedes se dan cuenta que lo único que hace este elemento acá es tapar este techo que está acá atrás. Y ni siquiera los altillos son tales. Entonces, estos son los tipos de elementos que son muy peligrosos. Y como que les decía, ya vamos a ver más adelante qué es lo que hay que hacer si es que ustedes quieren instalar uno de estos elementos. ¿Fijan? Ahora, vamos a ver. Abertura, ventana y puerta. La presencia de aberturas reduce la resistencia y la estabilidad de un muro, por ello su distribución, ubicación y tamaño deben establecerse cuidadosamente. Las aberturas deben reforzarse. Como nunca nadie me ha dicho, lo me acabo de dar cuenta, que debería ser las aberturas. Vamos a corregirlo al tiro. ¿Estamos de acuerdo? En 5 años nadie me ha dicho nada. Entonces, la abertura, es un poco lo que también estuvimos hablando al inicio de la clase. Deben distribuirse en todas las caras del edificio y no solamente en una. ¿Por qué? Porque esto obviamente va a generar una torsión en planta. Deben mantenerse a una distancia correcta. Es lo que les hablaba acá, ¿se acuerdan? Estas aberturas, por ejemplo, estas puertas, muy cercanas a los bordes, crea estos elementos muy pequeños y que en general también han mostrado concentrar el daño en estos elementos. Entonces, si ya tienen esto, es mejor continuar la puerta o la abertura hasta este muro ortogonal y olvidarse de este machoncito. Lo mismo acá. Tenemos dos aberturas demasiado cercanas creando estos muros cortos que también siempre son problemáticos. Las aberturas deben ser dimensionadas pequeñas, si no se refuerzan. Eso también lo vamos a ver cuando veamos la norma 21-23. Ojalá menor a un 5%. Ojo, de nuevo, cuando no se refuercen. Y aberturas de grandes dimensiones debilitan la capacidad resistente del edificio al reducir la densidad de muros. También ya vimos extensivamente algunos de estos ejemplos al inicio de la clase. Si ustedes hacen las ventanas muy grandes, sobre todo en los primeros pisos, dejan muy pocos muros en el primer piso y muros cortos más encima. Entonces también, ojo, ojalá evitar aquello. Último, elección y control de los materiales y de los refuerzos. Los materiales, vamos a estar hablando de unidades, los morteros de junta y el hormigón de relleno. Y para el refuerzo siempre vamos a estar hablando de las barras de refuerzo y los elementos de confinamiento. O sea, y con elementos de confinamiento, obviamente, tenemos que incluir no solo las barras, sino que acá en el fondo también nos referimos al hormigón de estos elementos. Entonces, la albañilería confinada, su uso empezó por ahí en el año 1930 y de ahí en adelante, bueno, se ha ido mejorando y perfeccionando. Y la particularidad que les quiero llamar la atención, que esa es la diferencia con la albañilería en otros países, es que nosotros no usamos lo que se llama infill masonry, o en español, albañilería de relleno.
¿Por qué se llama albañilería de relleno en otros países? Por ejemplo, en México se usa mucho. Es porque primero se construyen los pilares y las vigas y luego rellenan el marco. Nosotros acá, fíjense acá, nosotros acá lo hacemos al revés. Nosotros primero erigimos los paños de albañilería y luego hormigonamos. ¿En qué nos ayuda esto? En que nosotros, en el fondo estamos hormigonando contra los muros. Y eso genera una mejor conexión. Generamos una pega entre los muros y los elementos de hormigón. Y de esa manera garantizamos una conexión entre albañilería y elementos de confinamiento. Y ese es el gran secreto de nuestra albañilería y lo que también ha demostrado ser, que ha demostrado comportarse bien. Los muros trabajan bien, evitamos el daño y evitamos una serie de otros problemas. Sobre todo también el vaciamiento, porque creamos una buena trabazón, como dijimos, entonces tenemos los muros apoyados de forma muy fuerte en los 4 cantos de los muros. Acá de nuevo, es más, lo que nosotros acá en Chile hacemos usualmente es dejar, se fijan acá que dejamos siempre uno de las unidades pasadas. Esto es lo que llamamos indentación. Generamos dientes. Entonces, con mayor razón, ustedes, al hormigonar el pilar, generamos una trabazón incluso mejor. No solo es una pega, se genera también una trabazón mecánica. Una trabazón química-mecánica, o sea, química-mecánica. Química en el sentido que el hormigón se pega a la albañilería, y mecánica en el sentido que al tener dientes, generamos una conexión mecánica también entre pilar y albañilería. Ahora, de lo que ya hemos hablado, ¿le llama la atención algo en esta estructura de acá? Acá en el segundo piso, no en el primer piso. Les pregunto de otra forma. ¿Estará bien construido según al menos los cánones actuales? Después de todo lo conversado. ¿Qué le falta? Puede ser que en los valos no están confinados. Exactamente. ¿Acá te refieres? Sí, Exactamente. Nos falta acá, ya lo habíamos dicho, cuando vamos a usar albañilería confinada, vamos en todos los vanos a generar también, vamos a generar confinamiento. Este muro tiene que quedar confinado. Eso significa tener un pilar acá y acá. Está faltando. Y también una vigueta un poco menor a la altura de las ventanas. Acá también falta el pilar, estos pilares. Ahora, yo la verdad no sé bien de qué año son estas imágenes, por lo tanto puede que no haya sido exigencia en aquellos años. Si es que fuese exigencia, otra vez, obviamente estamos ante un problema de diseño. Profe, ¿Sí? ¿y esas columnas y viguetas que usted menciona son de hormigón armado? De hormigón Deberían. armado. Sí, sí, sí. ¿Te fijas que acá ya están puestos los 4 fierros longitudinales? Sí, Y aparte lleva unos estribos, no sé si se ven bien, se ven. Puede que ustedes en la casa tengan un poco de problema en verlo, pero acá tiene algunos estribos. Ahora, el cómo son los estribos y la cantidad de estribos, eso también es parte del diseño y lo vamos a ver más adelante. No es cualquier cosa, ¿no? Tiene disposiciones especiales la albañilería, en ese sentido, que sobrescriben un poco lo que diga la ASI.
la ASI 318. Y en esa imagen, el primer piso de esa vivienda o lo que sea, también es de albañilería, ¿verdad? No, este es bueno, un ejemplo de una foto. No, este ejemplo en particular es una estructura de hormigón armado de Marcos, Claro. que en el segundo piso le construyeron una segunda planta hecha en albañilería. Sí se veía distinto. Sí, ¿por qué? No lo sé. Yo sí lo he visto, lo vi una vez en un colegio en Santiago, algo parecido. No es de mi gusto, pero bueno, en gusto no hay nada escrito, no digo que no se pueda hacer, y claramente se ha hecho, así que... Ahora, lo que no me gusta, se los digo acá, y se nota acá, fíjense en el tamaño de esta columna. ¿Se acuerdan de algo que ustedes han aprendido en algún curso ahí de hormigón? ¿Cuál es como la filosofía de diseño que tenemos en general para Columna Marcos? fuerte, Que columna uno, fuerte, viga débil. Exactamente. ¿Cómo es es, columna fuerte? No, viga débil, columna fuerte, viga débil. sí, No me acuerdo cuál empieza, sí, con columna o con viga. Columna fuerte, viga débil, exacto. Y esta viga es claramente más grande que el pilar, así que al menos debería tener el mismo largo, este pilar, que la viga. Al menos eso esperaría yo. No significa que no se pueda diseñar de esta forma tampoco. Nuevamente ahí no quiero ser demasiado extremista, pero es un buen uso eso, de columna fuerte, viga débil. O sea, al menos que sean iguales. Acá ya vemos al albañil poniendo ya la enferradura. Esta es otra de las particularidades, y con esto vamos a terminar. Se fijan, la gracia de este tipo de esta, tipología constructiva es que ustedes, una vez erigidos estos muros, ustedes el encofrado los pueden poner directamente contra el muro. O sea, el encofrado va solamente en dos caras, la cara exterior de esta arista y la cara interior. ¿Fijan acá? Por eso es que ustedes cuando vierten el hormigón hacia acá adentro, el hormigón va a ir directamente, va a rellenar los dientes y va a generar esta conexión. Se fijan que acá ya se ve ejecutada. Se fijan, ustedes tienen acá una columna y que hacia los lados tiene esta indentación entre albañilería y hormigón. Y lo mismo pasa con las vigas. Ustedes ponen la armadura, la colocan, luego pues, ustedes pueden hormigonar directamente contra el paño de albañilería. La albañilería en sí les va a servir como el encofrado inferior. Luego, la albañilería armada se empezó a usar como de los años 1970 en adelante. Esto para mí es como contraintuitivo porque yo siempre hubiese pensado que la armada se hubiese generado antes que la confinada, pensando en que ya en los años 30 y antes de eso incluso ya se estaba haciendo hormigón armado. Ahora, yo creo que una de las razones por la cual empezó después es porque primeramente se tuvieron que generar ladrillos con huecos, donde uno puede insertar los refuerzos. Y antiguamente eran más bien sólidos siempre, eran enteros, no tenían mucha abertura los ladrillos. Entonces una vez que se logró mecanizar estos ladrillos y generarlo con estos huecos, ya pudimos empezar a construir reforzando la albañilería en su interior, con refuerzos verticales, y poniendo también en las juntas horizontales las escalerillas. ¿Se fijan acá? Colocamos esta escalerilla que se conectan cada cierto tramo transversalmente, una barrita que va acá soldada a estas barras longitudinales. Estas barras normalmente tienen 4,9 milímetros de diámetro. Y dejamos también pasado el refuerzo de armadura, las barras.
cuál es el tamaño de barra y cada cuántas hiladas tienen que ir los refuerzos horizontales, eso ya es algo que resulta del diseño estructural y es algo que también en ese sentido nos guía la norma. Y este es un ejemplo típico de un edificio de Albañilería Armada. Este es de 4 pisos, ¿se fijan? ¿Cuál es la gracia? A muchos les gusta más la armada, sobre todo los arquitectos, más que la confinada. ¿Por qué? Porque no tiene los pilares. Entonces entrega más bien una vista más homogénea de las fachadas. Mientras que en general, si se usa la armada la confinada más fea, y por lo tanto normalmente también después se estuca para esconder los pilares y las vigas bajo el estuco. Ahora, del punto de vista estructural, yo sigo prefiriendo la confinada porque como ya vimos y lo vamos a ver más adelante también, la albañilería confinada tiene mucho mejor ductilidad que la armada. Por lo tanto, nos entrega mejor capacidad post-peak en caso de sobrepasar las solicitaciones máximas o disponibles de albañilería, nos da más seguridad porque tiene más capacidad de formación inelástica. Por eso yo prefiero la confinada desde el punto de vista estructural a la armada. Pero desde el punto de vista estético, obviamente yo entiendo que para la mayoría de las personas y para los arquitectos sea más atractiva la armada, porque ustedes pueden dejar a la vista los muros. ¿Me dan un segundito? Exactamente. Estas son las últimas dos. Cuando estamos hablando de armería con bloques, los bloques, acuérdense, son estos bloques grandes de hormigón, que tienen 2 huecos normalmente nomás, que son más grandes. Acá también dejamos pasado el refuerzo vertical, pero lo que inyectamos acá ya no es mortero, a esto le llamamos grout. Le echamos el grout. Y el relleno de este tipo de muros puede ser parcial. ¿Qué significa parcial? Que es como en esta imagen. Que solamente vamos a rellenar aquellos huecos donde hay refuerzos, o puede ser total. ¿Qué significa eso? Que vamos a rellenar los huecos con refuerzos y los huecos sin refuerzos. Este es parcial porque estos huecos de acá no están rellenados. Y obviamente, algo que no he mencionado, pero es de perogrullo, las varas verticales obviamente siempre parten de la fundación. Se anclan a la fundación. De manera que los muros queden conectados a ella. ¿Cómo se logra eso? Obviamente con un gancho. ¿Cómo se diseña el gancho? Bueno, según las disposiciones de gancho de la ASI 318. Y que va a depender si es un refuerzo que trabaja a flexión o no, o a tracción. A tracción, disculpe. Último, estos son los últimos comentarios. La cantidad, ubicación y distribución de los refuerzos determinan el comportamiento estructural de los muros que forman la estructura resistente, identificándose 2 tipos de comportamiento, frágil y dúctil. El comportamiento es frágil cuando la capacidad de formación más allá del nivel al cual se alcanza la resistencia es prácticamente nula. O sea, tenemos una degradación tan rápida, post-peak, capacidad máxima de resistencia, que llegamos muy rápidamente al colapso. Eso es lo que quiere decir esta frase. Para lograr un comportamiento dúctil se debe usar cuantías mínimas de refuerzo, cuidar la distribución y ubicación de los refuerzos en los paños de albañilería y esto es algo muy importante, cuidar el detalle de los refuerzos, el recubrimiento, el anclaje y el empalme de las barras de refuerzo, la separación de las barras de refuerzo y de los elementos de confinamiento. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos muchas imágenes de daños durante sismos? Bueno, muchos de esos daños, en esos ejemplos que yo les he presentado, muchas veces no responden ni a esto, ni necesariamente a esto, sino que muchos fueron por el descuido del detalle de los refuerzos. Ni siquiera las cuantías mínimas. Así que con eso vamos a terminar la clase de hoy. No sé si alguien tiene todavía alguna pregunta. Profesor. ¿Sí?
Una pregunta. En la imagen que nos había mostrado en la diapositiva anterior, Ya, voy a compartir de nuevo. En la anterior, sí, esta, ya. en ese. Mencionó que el globo puede ser colocado parcial o total. ¿En base a qué criterio se decide esto? Al criterio del diseñador. Es una elección que ustedes tienen como diseñadores. Ahora, lo que dice al menos la norma chilena, hay un cierto castigo si ustedes no usan un cierto castigo a la capacidad del muro que ustedes obtengan según lo calculado, según norma. Es obvio, porque al no tener un refuerzo completo, ustedes tienen menos área útil para el corte. Entonces, la norma castiga eso un poco. Ahora, entonces tú me dices, entonces, ¿para qué la norma lo indica? Si es que lo está castigando, porque muchas veces, a pesar del castigo, por ejemplo, si una vivienda de un piso, ustedes sin el relleno total de los huecos, igual van a tener su resistencia suficiente para acomodarse a las solicitaciones de diseño. ¿Se entiende? O sea, muchas veces, y esto es con todas las normas muchas veces castigan ciertas tipologías, ciertos usos, pero muchas veces, aunque la norma castiguen este tipo de tipología, si ustedes, por ejemplo, sobre todo si construyen edificios muy chicos o muy simples, o es simplemente una bodega, donde ustedes tienen guardado, no sé, granos, en el caso de una granja, y no es algo importante para ustedes, ustedes usando, no rellenando parcialmente, ustedes se ahorran mucho material. Y de hecho ustedes ahorran mucho dinero no rellenándolo totalmente. Entonces es criterio de ustedes. Y de nuevo, aunque ustedes castiguen la albañilería, su resistencia calculada, si es que no lleva relleno total, aún así puede que sea suficiente para el diseño que ustedes están considerando. Ya. Entonces, Ya, profe. no, ¿disculpa? Sí, entiendo. Sí. En el fondo, la elección, como le estaba diciendo, la elección es vuestra. Ustedes son los que tienen que elegir en qué caso están ustedes y si se les conviene o no. ¿Cuál es el problema? A ver, este último comentario, es bueno que lo hayas preguntado. ¿Cuál es el problema de no rellenar totalmente? Algo que no me gusta. Que es que si es que ustedes llegan a tener daño, es muy marcado. Se trituran los elementos, pierden a veces la cáscara. Entonces, obviamente, aunque lleguen a dañarse, un muro con relleno total se daña menos, o al menos es menos llamativo el daño que cuando es solamente parcial. Siempre la albañilería con relleno parcial, cuando llega a dañarse, tiene un aspecto mucho más grave que cuando es con relleno total. Ya, con eso termino la clase. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos el próximo martes. Estén bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Buen fin de.